unas investigaciones muy interesantes, de verdad, y gratifica mucho saber que se está avanzando en tantas líneas de investigación. De nuestra parte, hoy vamos a presentar un trabajo que está muy alineado con nuestro doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Quindío. En nuestro doctorado tenemos 5 líneas de investigación y una de ellas es la informática educativa. Entonces, ese trabajo está muy alineado con los intereses de investigación precisamente de esa línea. Me presento, mi nombre es Sergio Augusto Cardona Torres. Eh, Estaré acompañado entonces también en esta presentación por la doctora Marta Luz Valencia, la doctora Sonia Jaramillo Balbuena, quienes también apoyan tanto el doctorado en Ciencias de la Educación como la maestría en Ingeniería de la Universidad del Quindío. Okay. ¿Cuál es la motivación de nuestro trabajo? Mm, Básicamente nos ubicamos en un contexto educativo soportado por tecnología. En ese sentido, es evidente que durante los últimos 20 años han surgido grandes avances tecnológicos, los cuales no necesariamente están alineados con las políticas o con las estrategias de formación. ¿Qué significa eso? Que muchas herramientas son adaptadas según el modelo y la concepción de la industria desarrolladora de software, pero no necesariamente corresponde como con el paradigma o la filosofía de un proyecto educativo a nivel de una institución. Eso pasa de forma muy recurrente. Mm, Entonces, ¿qué intenta uno también a través de estas investigaciones? Afrontar la dificultad de la heterogeneidad del aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué significa? Moodle pues, es un LMS ampliamente conocido, por ejemplo. Hay muchos más, obviamente. Pero este LS Moodle generalmente está con unas funcionalidades básicas, aunque en los últimos años también ha ido desarrollando una serie de componentes muy interesantes. Entonces, en ese sentido, pues la universidad trata de amoldar la funcionalidad explícita del LMS pues, a sus proyectos educativos que en papel son tan interesantes. Sin embargo, dejamos de lado algunos elementos que son claves y uno de ellos tiene que ver con esas necesidades, esas características propias, esos intereses y motivaciones que difieren de un estudiante a otro o incluso de un grupo de estudiantes a otro. Entonces, allí en donde la informática educativa también asume un rol de proponer soluciones tecnológicas que idealmente deberían ser reproducibles para las instituciones. Y allí es en donde nos encontramos con el término adaptación, que es un término ampliamente utilizado no solo en educación, sino a nivel social, por ejemplo. Entonces, los sistemas adaptativos intentan, desde un fundamento teórico muy fuerte, identificar características explícitas de los estudiantes y en función de esas características intentar amoldarse a esas necesidades y esos atributos que acabo yo de mencionar. Entonces, computacionalmente, hay grandes avances incluso con mm, técnicas de inteligencia artificial, algoritmos de enfriamiento simulado, es decir, desde el punto de vista del cómputo hay unos grandes avances. Sin embargo, replicar esos elementos ya en la realidad educativa es muy complejo. Entonces, la personalización, digamos que es la realización concreta de esa experiencia de un estudiante cuando está en un Moodle, por ejemplo, o un LMS que se adapta a esas necesidades explícitas, como lo he mencionado variamente. Es como nuestro contexto. Entonces, claramente allá hay una interdisciplina porque hablamos tanto de tecnología que soporta el aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, en ese escenario, pues, identificamos diversos problemas. Y hoy básicamente quiero hablar de una variable que es muy interesante de trabajar, que es la variable de evaluación. Entonces, que se ha identificado a través de diferentes teóricos, que básicamente nuestros sistemas de aprendizaje mm, prima el registro, la medición, más que la evaluación formativa, o más que la retroalimentación incluso misma de esa experiencia del estudiante en un entorno de aprendizaje. Si bien esos LMS proporcionan unas bases de datos que son poderosas para almacenar datos, no necesariamente los atributos que se almacenan en esos datos pues generan información que son relevantes para una retroalimentación o incluso para una personalización, ¿sí? Y generalmente está muy atada la evaluación a las políticas de inercia institucional. Entonces, eso tiene, digamos, diferentes niveles de complejidad, pero básicamente en nuestro trabajo nos estamos enfocando en
la evaluación. Para ello, entonces, ¿qué hemos identificado? Hemos hecho una propuesta que ha sido ya validada a través de una tesis de doctorado, en donde vale la pena mostrar a los profesores, eh, digamos, los retos que supone visualizar un curso adaptativo. No entraré mucho en detalle, pero básicamente me quiero detener en donde ustedes se encuentran en azulito, gestión de la evaluación, dice adaptar actividades y recursos de aprendizaje. Entonces, ¿por qué se vuelve tan complejo la implementación de estos sistemas? Y nos lo dice la experiencia. Porque esto genera actividades extras a los profesores, porque hay que crear recursos que se tienen que adaptar a esos niveles diversos de competencias de los estudiantes. Entonces, pues, diré una frase que puede ser un poco, pues, controversial, pero en la medida que a los profesores se les solicita, pues, una mayor cantidad de productos, pues, como que, digamos, eso puede ir en detrimento del interés que puede suscitar hacer ese tipo de actividades. Entonces, la adaptación básicamente tiene que ver con que yo tengo que concebir diferentes recursos, incluso adaptado a los estilos de aprendizaje, que es una variable ampliamente utilizada, y posteriormente, sí, a través de diferentes algoritmos, pues, ver cómo se proporciona esa experiencia individualizada a los estudiantes. Entonces, digamos que ya hay planteada una metodología que está disponible, y para esa metodología nosotros definimos una abstracción en términos ya de cómo se puede llevar desde lo funcional a lo práctico esa propuesta. Entonces nosotros identificamos desde la ingeniería que hay unos roles, es decir, tenemos que identificar unas responsabilidades, unos productos de trabajo y unas tareas que se derivan de esos productos de trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de adaptar recursos de aprendizaje, ¿cierto? Entonces nosotros aquí lo que hacemos es una descripción de lo que el profesor debería hacer de una forma muy sencilla para identificar esos recursos de aprendizaje, porque bueno, no necesariamente hay que producirlos, pero sí hay que identificarlos. Y generamos una serie de pasos, es decir, es como si fuese una guía que permita, si alguien está interesado en trabajar en adaptación sobre ambientes de aprendizaje, esa guía lo va orientando paso a paso que se debe hacer. ¿De acuerdo? Y pues lo llevamos a un ambiente mucho más formal en términos de ingeniería a través de un marco de trabajo. Entonces, digamos que esto de alguna forma también permite el reuso a futuro de la propuesta como tal. ¿Qué significa? Que muchas veces esas propuestas se quedan en el papel, pero digamos, montando un marco de referencia puede ser fácilmente reutilizable por una comunidad académica. Entonces lo montamos en el Eclipse Process Framework Composer. Y pues trabajamos sobre una metodología. Yo hoy básicamente les voy a presentar es la percepción que identificamos a través de una serie de profesores que nos dio su punto de vista sobre la propuesta que nosotros estábamos haciendo. Entonces participaron profesores de México, profesores de Colombia, de Ecuador, Perú, y pues les hicimos unas preguntas muy sencillitas en un solo momento, lo que convierte eso en algo transversal, y únicamente les voy a presentar la parte descriptiva. Entonces, alineamos también ese instrumento ya tiene una validez de constructo, ¿sí? Que también validamos en una tesis de doctorado. Y pues básicamente esos números pues nos están diciendo que hay una percepción importante de los estudiantes cuando asumen el reto de personalizar un ambiente de aprendizaje. Noten ustedes que por acá hay un 48,1, ¿sí? Y eso nos da una información muy interesante y tiene que ver con que los profesores no ven con buenos ojos la participación en algunos casos en la evaluación por parte de los estudiantes. Y allí también lo contrastamos con muchas investigaciones que nos reportan que, por ejemplo, los estudiantes se sobrevaloran mucho cuando se están autoevaluando y coevaluando. Pero bueno, eso es parte, o sea, son como elementos tangenciales también a lo que les estoy presentando. Y pues las conclusiones, yo considero que actualmente existe un gran potencial desde el punto de vista de la informática para desarrollar y aplicar diferentes técnicas, en este caso sistemas de tutoría inteligente, por ejemplo, y pues algoritmos un poco más avanzados que permitan contribuir a mejorar la experiencia individualizada de los estudiantes en función de sus intereses de formación, ¿cierto? ¿Cuál es el reto? Tener recursos que obviamente respondan a las necesidades, características y expectativas por parte de los estudiantes, y yo creo que aquí es en donde se genera como una brecha entre la buena intención que se puede tener y la sobrecarga que puede implicar crear recursos interesantes.
Y pues básicamente esa validación de un instrumento que ya está, digamos, a nivel de constructo totalmente consolidado, pues nos puede permitir afirmar que la metodología pues tiene una buena aceptación y que obviamente hay que ya trascender escenarios mucho más complejos en términos curriculares, en términos institucionales para que se pueda, digamos, implementar ese tipo de sistemas. Son algunas referencias y básicamente esa es nuestra presentación. Doctor, muchas gracias por el espacio que nos ha permitido para mostrar nuestro trabajo. Muy amable.